¿Cuántas veces ha querido responder una pregunta de la persona con la cual estudia la Biblia y usted no logró proporcionar la respuesta acertada? ¿Qué dice la Biblia? Con frecuencia, aquellas personas que recién inician el estudio de las Sagradas Escrituras se encuentran con numerosas interrogantes. Algunas por falta de conocimiento bíblico y otras por prejuicios e interpretaciones erróneas de diferentes fuentes de información. Un número creciente de nuestros hermanos está dando estudios bíblicos a una cantidad cada vez mayor de personas interesadas en conocer la palabra de Dios. Muchos de ellos, por no haber tenido una preparación teológica adecuada, se encuentran con dificultades para responder algunas de estas preguntas. Confiamos que estas respuestas, bíblicamente bien documentadas, puedan ayudar al gran ejército de laicos que difunden la palabra de Dios con su mensaje de salvación a las almas sedientas que anhelan encontrar paz para su vida y la esperanza cierta de la vida eterna. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué tal, mis queridos hermanos y amigos? Estamos listos y dándoles una bienvenida a este subprograma que dice la Biblia. Y estamos listos para contestar una de las declaraciones que tristemente hay quienes toman las cosas en la Biblia todo literal, hay quienes toman todo en la Biblia espiritual y hay quienes tuercen la Biblia o tuercen las escrituras para su propia conveniencia. Pero hoy vamos a tocar un texto muy conocido por muchas personas, yo lo he escuchado mucho y que es mal interpretado, tristemente. Este texto lo encontramos en Romanos 10:4 y las personas se escudan en este texto para decir que ya no tienen que guardar la ley de Dios porque Cristo Jesús es el fin de la ley. Pero vamos a leer el texto para ver qué es lo que dice. Y vamos a, por supuesto con la Biblia, mostrar que lo que el apóstol Pablo estaba diciendo era otra cosa. ¿Es Cristo el fin de la ley? Según Romanos 10:4. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Bueno, la palabra fin, que se traduce del término griego telos, en ambos idiomas tiene dos significados: el de finalización de algo o el de propósito u objetivo. Así, por ejemplo, vamos a decir, el accidente que dejó inválido a mi amigo puso fin a su carrera. Aquí el sentido de la palabra fin es de terminación. Pero si decimos, viajé con el fin de solucionar aquel pleito, le damos a la misma palabra un sentido o el sentido de propósito. Así que en Romanos 10:4, ¿cuál de los dos significados tiene la palabra fin? Bueno, si dejamos que el propio apóstol Pablo nos responda y nos aclare este malentendido, pues qué mejor, ¿verdad? Así que si dijéramos que tiene el sentido de terminación de la ley, nos encontraríamos con que el apóstol Pablo él mismo se contradice, porque a través de toda la epístola él reconoce la vigencia de la ley de Dios. Por ejemplo, en Romanos 7:7, vamos a leerlo rápidamente, dice Romanos 7:7. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? Y fíjense cómo dice él, de ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codiciarás. Y nuevamente, aquí está hablando acerca de los 10 mandamientos. Es lógico porque uno de los 10 mandamientos, pues dice, no codiciarás. Así es que él está hablando específicamente aquí de la ley de los 10 mandamientos. Dice Pablo aquí que él no habría sabido de la codicia. Él no hubiera sabido que la codicia era pecado si la ley no lo dijera. En Romanos 13, 9 y 10 vamos a analizarlo para ver qué es lo que dice el apóstol Pablo. Romanos 13, 9 y 10 rápidamente. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Aquí el apóstol Pablo afirma que el amor al prójimo conduce a la obediencia de la ley de Dios. Y por supuesto él en ese texto que acabamos de leer cita 5 mandamientos. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio y no codiciarás. O sea, cita del 6º al 10º mandamiento. Y como para indicar que había otros mandamientos que no mencionó, dijo él, y cualquier otro mandamiento. En efecto, hay otros 5. En el capítulo 2, recuerden, estamos leyendo en Romanos. Romanos 2, del 17 al 23. Vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo aquí.
tú, que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Tú sabes lo que a Él le agrada, sabes bien que es lo correcto porque se te ha enseñado su ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir a lo ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios, pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Aquí nos damos cuenta de qué ley está hablando Pablo. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. Entonces él vuelve a reconocer la existencia de la ley al citar el pecado del adulterio y la idolatría, pecados señalados por el séptimo y el segundo mandamiento respectivamente. En otras declaraciones de esta misma epístola, el apóstol Pablo demuestra que para él la ley de Dios seguía existiendo. Si vamos rápidamente a Romanos 3:20, Romanos capítulo 3 y versículo 20, dice que por la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo tú vas a saber que estás en pecado? Como lo hablamos la semana pasada, ¿cómo vas a saber tú que es pecado si has desechado la ley? ¿Cómo vas a saber tú que estás manchado si ya tiraste y quebraste el espejo? Solamente por la ley de Dios. Así que no puedes decir que la ley ya finalizó con Cristo Jesús. O no le puedes dar el sentido de que finalizó la ley, sino que la ley, como lo dijimos la semana pasada, la finalidad que tiene es enviarnos a Cristo Jesús. También Pablo afirma 2 veces que donde no hay ley no puede haber pecado, como lo estábamos explicando hace un momento. Por lo tanto, cada vez que usa en su epístola la palabra pecado, se refiere, por supuesto, a la desobediencia de la ley. Así pues, mi querido hermano, para el apóstol Pablo la ley existía y la llamó él. Vamos a ver rápidamente cómo la llamó él. Romanos 7:12. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo llamó a la ley de Dios. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Te das cuenta? ¿Cómo es que Pablo se estaría contradiciendo si él dijera que ya la ley terminó en Cristo Jesús? Que al notar nosotros con tanta claridad que Pablo reconoce definitivamente la existencia de la ley de Dios en esta y en todas sus epístolas, no podríamos entonces admitir que en Romanos 10:4 dijera que la ley había terminado en Cristo Jesús o con Cristo Jesús. Por lo tanto, mi querido hermano, concluimos que en este pasaje la palabra fin tiene el sentido de objetivo o propósito, porque el fin, o sea, el propósito de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. En efecto, mi querido hermano, advertidos por la ley de Dios, descubrimos que somos pecadores, o sea, que somos desobedientes de los 10 mandamientos. Al comprenderlo, encontramos que la paga del pecado es muerte, según Romanos 6:23. Por lo cual sabemos entonces que estamos perdidos. La ley nada puede hacer para perdonar esos pecados, pero cumple su propósito, hacernos entender que necesitamos a Cristo, quien salvará a todo el que cree en Él. Que el Señor te bendiga. Y esto fue ¿Qué dice la Biblia? Para más información, preguntas o estudios bíblicos, puede contactarnos a ¿Qué dice la Biblia 07@gmail.com? ¿Qué dice la Biblia 07@gmail.com? O también en Facebook, en la página de ¿Qué dice la Biblia? Y por WhatsApp al +1 903 253 4819. Que Dios le bendiga.